Tania Grande, encantados de tenerte aquí en Skills Managers. Tu primera masterclass, Sí. y además vas a hablar de un tema que entiendo que para toda empresa que busque personal, todo reclutador, tiene que ser de sumo interés. La idea es cómo captar, ¿no? O cómo hacer esa entrevista o la mejor entrevista de tu vida, ¿no? Que es el título de tu masterclass. Sí. ¿Qué nos vas a contar en esta masterclass? Bueno, básicamente yo voy a contar que la selección es cuestión también de técnica, que esto no solo va de feeling, sino que si haces una serie de pasos bien hechos, el resultado de hacer una buena selección siempre es mejor. Entonces, bueno, a ver si aportamos algo en este sentido. Bueno, pues deseando escucharte, así que el escenario de Skills Manager es tuyo. Muy bien, muchas gracias. A ti. Bueno, pues vamos a ello. La primera parte de esta masterclass trata de la experiencia que generamos a la persona a través de la selección de personal. ¿Y qué es esto? Esto al final se trata de generar entorno y clima. Cuando tú haces o estás pensando en hacer una entrevista de selección, tienes un objetivo, que es conseguir a la mejor persona y al mejor profesional para tu puesto de trabajo. Pero antes de meternos en harina en lo que es la técnica de un proceso de selección, yo siempre digo que nos olvidamos de una parte muy importante, que es todo lo que es alrededor o todo lo que envuelve a la parte previa, durante y posterior de la entrevista de selección. Nos vamos a centrar en la parte previa. El proceso de reclutamiento es por donde empieza el proceso de selección. Pero antes de este proceso de reclutamiento tenemos que tener en cuenta que la persona que va a venir a sentarse contigo a hacer una entrevista va a ver, va a mirar, se va a informar y nosotros debemos pensar en que todos estos detalles tienen que estar cuidados. Te pongo un ejemplo. Cuando a mí a veces me preguntan cómo atraer al mejor talento, yo siempre pregunto, ¿cómo intentas atraer o conseguir a tus clientes? Y algún cliente se queda así un poquito como diciendo, bueno, no tiene nada que ver. Piensa que cuando tienes el papel de reclutador sí que tiene que ver. Tu objetivo al final es vender tu proyecto de una manera natural y por supuesto real, no hay que generar falsas expectativas, pero tienes un objetivo que es conseguir al mejor o a la mejor para ese puesto de trabajo. Vale, para ello, algún dato chiquitito. Esto es lo que se llama inbound recruiting. El 66% de los candidatos se informa acerca de la cultura y los valores de la empresa antes de inscribirse en una oferta laboral. Piensa si tú, en tu empresa, esto lo tienes visible, porque si no lo tienes visible, ya hay un aspecto que nos dejamos por el camino. El 54% de los candidatos informan sobre las ventajas y los beneficios de la empresa. Lo mismo, en algún sitio lo tienes que reflejar. Y el 55% valoran opiniones de los colaboradores de la empresa. No hay mejor referencia para saber si se trabaja bien en un sitio u otro que la persona que esté trabajando en esa empresa se lo diga a otro. Entonces, bueno, fomenta reseñas en Google, en LinkedIn, en tu web. Entonces, estos son cositas, detalles que debemos de tener en cuenta si somos una empresa que selecciona o que va a seleccionar. Entonces, son detalles que no cuestan ni dinero, un poquito de tiempo y a veces pensar de manera diferente. Yo siempre digo que os preparéis o que te prepares una historia. ¿Esto qué quiere decir? Si tú necesitas cubrir una posición, básicamente es por dos motivos. O bien porque estás creciendo y hay un nuevo puesto y es un nuevo puesto de nueva creación, o bien porque hay una persona que se ha marchado o que se jubila o que despides y esa vacante se te queda libre. ¿Vale? Piensa cómo te gustaría que a ti te contasen que ese puesto se ha quedado libre, que ese puesto tiene una serie de ventajas, que ese puesto te va a hacer crecer como profesional. Es decir, esto que se oye ahora tanto, que es ahora y hace ya unos años, que es el storytelling, aplícalo no solo en lo que es tu anuncio o tu oferta, sino en lo que viene siendo la historia de la organización, ¿vale? O la historia de tu organización o de tu departamento. ¿De acuerdo? Si ves que lo estás contando y no te convence, tampoco le va a convencer al resto cuando se lo cuentes. Y tu papel es muy importante en esto.
tú tienes que contar la historia de manera en que te la creas, para que el que tienes enfrente se la crea también y se quiera subir contigo a tu proyecto o se quiera subir al carro, ¿no? Como decimos. Pequeños trucos. Define tus valores. Si no los tienes definidos, defínetelos en un papel, seguro que los tienes. A mí, cuando algún cliente me dice, le digo, oye, ¿cuál es tu misión, tus valores, tu visión a futuro? Y no se lo sabe porque es algo que ha puesto en la web y no lo tiene interiorizado, yo siempre digo, no, vamos a pensar en los valores que para ti son importantes. Me da igual los que tengas a nivel corporativo. Entonces, plantéate esto, porque es lo que vas a tener que transmitir a la persona y lo que la persona te va a preguntar. Piensa en qué quieres conseguir como empresa. Piensa que cuando vas a afrontar un proceso de selección tienes la oportunidad de plantearte qué objetivo tengo, qué quiero conseguir, en qué me puede ayudar la persona que voy a seleccionar para ello. Mi experiencia es que la mayoría de las veces no nos lo planteamos. Entonces, esto es súper importante. Define en qué te puede ayudar la persona que estás buscando. Ten la mente abierta. Probablemente haya algo que no te has planteado y conforme vayas conociendo perfiles y personas se te puedan ocurrir cosas. Sé transparente. Lo que te he dicho antes, es muy importante que tú vendas tu proyecto, pero de una manera totalmente real. No generemos falsas expectativas, porque desde mi experiencia es uno de los motivos de fracaso en los planes de acogida para que no haya una buena sintonía entre lo que la persona se esperaba y lo que realmente se encuentra en el puesto de trabajo. Por lo tanto, seamos transparentes, contemos las cosas de manera positiva, contemos nuestras ventajas, pero no exageremos ni mintamos, ¿de acuerdo? Cuida tu imagen como empresa. Tanto en la manera en la que te comunicas, la manera en la que te muestras al exterior, la manera en la que cuando una persona entra por la puerta de tu empresa le haces sentir. Piensa que las personas somos sensaciones y somos emociones y esto lo tenemos que cuidar. Haz sentir importante a la otra persona. La persona importante es la que se sienta enfrente tuyo, no tú ni tu empresa. Otro error muy grave, desde mi punto de vista, cuando trabajamos con empresas haciendo la selección, es que solo hablan ellas. Es decir, el entrevistador no cuenta más que bueno, pues, su empresa, su trayectoria y no deja hablar a la persona que va a entrevistar. Si no le dejas hablar, no la vas a conocer, ¿vale? Piensa también que tus emociones y cómo te sientes van a influir al que tienes enfrente. Entonces, en esta generación de clima y de experiencia, tú importas menos que la persona que tienes enfrente. Entonces, si tienes un mal día, si estás enfadado, si estás enfadada, esto a la persona que tienes enfrente no le importa, ni debes transmitírselo. Influye directamente en este clima y en este entorno. Pequeñas pistas. Es fundamental mostrarnos empáticos con el candidato. ¿Qué es la empatía? La empatía al final es hacer sentir al otro bien y que tú entiendas también cómo se está sintiendo. Piensa una cosa, si a ti te están evaluando, no estás del todo cómodo. Probablemente la persona que se siente enfrente tuyo tiene este sentimiento, con lo cual, con tu actitud, con tu sonrisa, con tu postura, le tienes que hacer sentir lo más cómodo posible. ¿Cómo podemos hacerlo? Escucha activa, sintonía o rapport y calibración de nuestro lenguaje verbal y no verbal sobre todo. Evita juzgar en una entrevista de trabajo, evita descalificar, evita que una opinión de la otra persona parezca que no es importante, evita interrumpir. Si por tu carácter eres una persona apasionada y que te gusta hablar, en ese momento lo tienes que controlar, ¿de acuerdo? Cuando interrumpimos, las personas que tenemos enfrente se sienten muy incómodas. Evita contraargumentar, ofrecer soluciones prematuras que no tengan nada que ver con lo que la otra persona te está contando. Si evitamos estas pequeñas cositas, bueno, generaremos un entorno de empatía. La sintonía o el rapport va en la línea del anterior, es hacer sentir bien a la otra persona. Yo no sé si habéis visto la serie de Big Bang Theory, pero hay escenas muy graciosas que a veces se dan en la vida real. Y es que tú estás hablando con alguien, lo que te cuenta parece que es otra cosa diferente porque tú le estás contestando cosas totalmente distintas. Y esto a veces en las entrevistas pasa. En la entrevista de selección se trata de que tú comprendas lo que te cuenta la otra persona, cómo se siente, por qué ha hecho determinadas cosas. Y que tú
todo esto lo vayas guardando. Es información que tú te vas guardando, ¿de acuerdo? Calibración del lenguaje no verbal. Captar y adoptar disimuladamente el lenguaje de la otra persona. Os pongo un ejemplo tonto, pero que funciona. Si estáis en una entrevista de selección con una persona que habla bajito, probablemente puede ser por muchos motivos. Igual es que habla siempre bajito, igual es que en ese momento está un poco intimidado, igual es que tiene baja autoestima, no lo sé, puede ser por muchos motivos y habrá que analizarlos cuando estéis en la entrevista. Pero tú intenta levantar un poquito el tono de voz para que la otra persona se intente amoldar a ti y le ayudas con este pequeño detalle. Otro ejemplo. La persona está de brazos cruzados porque está en una situación que es un poco violenta para la persona. Bueno, intenta tú mostrarte más abierto, separar la silla, mostrar los brazos de una manera más amplia. Seguramente verás como la otra persona va relajando su actitud. Son pequeños trucos con los que tú puedes ir trabajando para que la otra persona se sienta cómoda y pueda mostrarse de manera natural, que es lo que debes conseguir cuando estás en una entrevista de selección. Y por último, pequeños trucos también con respecto al lugar. La ubicación, cuidar la ubicación es importante. Sobre todo, tenéis que tener un lugar habilitado para hacer la entrevista de selección. No la hagáis en un pasillo. Tener una sala, algo. Si puede ser bonito, mejor. Yo os cuento nuestro ejemplo tonto. Nosotros llevamos trabajando desde hace un par de años lo que es la experiencia candidato, que profundizamos en una parte del itinerario. Y el primer cambio que hicimos fue muy tonto, pero está teniendo un impacto directo en todas las personas que pasan por nuestra empresa para hacer una entrevista de selección. Cambiamos la mesa, cambiamos el suelo, pusimos mensajes bueno, pues con cuadros, con imágenes que nosotros vamos poniendo en una pantalla, de ánimo, de tú puedes superar lo que es una fase de entrevista de selección. Cambiamos también las sillas, el mobiliario pues es más amable, es más blanco, es más limpio, hay más luz. Bueno, pues este pequeño detalle hace que la persona se sienta mucho más cómoda. Yo siempre digo, a mí me gusta que la gente se sienta como si entrase en mi casa. Entonces, para una entrevista de selección, piensa esto y seguro que te ayuda para modificar lo que tú quieras modificar en tu entorno de trabajo. La actitud. Lo que te he dicho antes, al final tienes que tener una actitud abierta, simpática, agradable y cordial. Todo lo que no sea esto va a ponerle trabas a la persona que tienes enfrente. Evita distracciones, no entres el móvil a una entrevista de selección. Si estás en oficina, que no te pasen llamadas. Bueno, al final tienes que hacer sentir importante a la persona, con lo cual esto es fundamental. Es como cuando hablas con un amigo tuyo en un bar y está todo el rato mirando el móvil, pues igual. Yo siempre digo que os pongáis ejemplos de la vida real, porque al final se trata de un intercambio de información entre dos personas y no hay nada más sencillo o más complicado que esto. Luz, temperatura, lo mismo, cuidarlo. Normalmente la gente cuando estamos haciendo una entrevista de selección y sobre todo eres la parte a la que están evaluando, tu sudoración es diferente, tu respiración es diferente hasta que pasa un ratito, con lo cual, ejemplos tontos, si la persona está sudando y lo estás viendo, apaga la calefacción si es que es invierno y la tienes puesta. Al contrario, si la persona tiene frío, es verano y tienes el aire acondicionado, quítalo o pregúntale a la persona cómo se siente, ¿estás bien? ¿Quieres que apague el aire? Son pequeños detalles que hacen que la persona se sienta cómoda. Y creo que con esto ya está aquí lo que es el clima y la experiencia para entrar ya en lo que viene siendo la técnica.